Bienvenidos a Estudio con Podcasts. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir profundamente en el mundo de la administración pública española. Uf, suena intenso. Lo es. Pero no te preocupes, te prometo que será interesante. Confío en ti. Genial. Hoy vamos a analizar en detalle el artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 2024. Ah, sí, los famosos registros electrónicos de apoderamientos. Exacto. ¿Listos para desentrañar todos sus secretos? Por supuesto. Siempre me ha fascinado cómo la tecnología está transformando la burocracia. También. Y este artículo es un gran ejemplo de eso. Totalmente. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero que hay que entender es que este artículo establece la obligatoriedad para todas las administraciones públicas. A todas. Estatales, autonómicas, locales. A todas. Sin excepción, todas ellas están obligadas a tener un registro electrónico general de apoderamientos. O sea, un lugar centralizado donde se puede consultar quién está autorizado para actuar en nombre de quién. Exactamente. Es como una especie de directorio digital de representaciones. Me encanta la analogía. Y a nivel nacional, ¿tenemos algún ejemplo concreto? Claro que sí. A nivel nacional tenemos el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Suena imponente. Lo es, pero a veces muy útil. Ya me imagino. Pero, ¿qué pasa con los trámites específicos de cada organismo? ¿También tienen sus propios registros? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es que sí. El artículo 6 también contempla la posibilidad de que cada organismo tenga sus propios registros particulares. Tiene sentido, así se agiliza el proceso para trámites muy concretos. Exacto. Imagina tener que buscar un poder específico en un registro enorme que abarca todas las administraciones. Sería un caos. Totalmente. Por eso, estos registros particulares son una herramienta muy valiosa. Y hablando de herramientas, ¿qué me dices de la interoperabilidad? El artículo 6 dice algo al respecto. Por supuesto. La interoperabilidad es clave en este sistema. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que todos estos registros, tanto los generales como los particulares, deben poder hablar entre sí. Interesante. ¿Podrías ponerme un ejemplo? Claro. Imagina que te mudas de comunidad autónoma. Algo muy común hoy en día. Exacto. Y necesitas consultar un poder que registraste en tu anterior lugar de residencia. ¿Y cómo lo hago si los registros son diferentes? Ahí es donde entra la interoperabilidad. Gracias a ella, la administración puede acceder a esa información sin problemas, sin importar dónde se haya registrado el poder. Eso sí que es útil. Ah. Evita muchos dolores de cabeza. Sin duda. Y no solo eso, el artículo 6.2 también permite consultar otros registros para validar la información sobre la representación. Otros registros, ¿como cuáles? Por ejemplo, el registro mercantil, el de la propiedad, incluso los protocolos notariales. ¡Wow! Es un sistema muy completo. Lo es. Se trata de garantizar la seguridad y evitar posibles fraudes. Tiene mucho sentido. Ahora bien, para que todo funcione correctamente, imagino que debe haber un estándar de información. Exacto. Y el artículo 6.3 lo deja muy claro. Detalla la información esencial que debe incluirse en cada asiento del registro. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por supuesto, debe constar la información del poderdante, es decir, la persona que otorga el poder. Ah, claro. Y también del apoderado, la persona que lo recibe. Exactamente. Nombres, apellidos, DNA y todo necesario para identificar las partes. Básico, pero fundamental. Sin duda. Además, se debe incluir la fecha de inscripción, el periodo de validez del poder. Que, si no me equivoco, es de un máximo de 5 años, ¿verdad? Correcto. Y por supuesto, el tipo de poder que se otorga. Hablando de tipos de poderes, el artículo 6 los clasifica de alguna manera. Sí, el artículo 6.4 establece 3 categorías de poderes. Me encantaría saber más. La primera categoría es el poder general. General. Eso significa que sirve para cualquier trámite. Exacto. El poder general permite al apoderado actuar en nombre del poderdante en cualquier trámite ante cualquier administración. Es como un comodín, ¿no? Exactamente. Luego tenemos el poder para actuar ante una administración u organismo específico. Ya veo, mucho más delimitado. Sí, por ejemplo, si solo quieres que alguien te represente ante la agencia tributaria. Y por último, tenemos el poder para trámites específicos. Correcto. Este poder limita aún más la actuación del apoderado a un único trámite. Por ejemplo, presentar una solicitud o realizar un pago en mi nombre. Exactamente. Es el poder más restringido de los 3. Interesante. ¿Y quién decide qué modelos de poderes se pueden inscribir en el registro? Buena pregunta. El artículo 6.4 establece que cada comunidad autónoma tiene la potestad de aprobar sus propios modelos. Siempre y cuando el poder se limite a actuaciones dentro de esa comunidad, ¿verdad? Así es. Es una forma de dar cierta flexibilidad a las regiones. Me parece lógico. Ahora bien, ¿qué me dices del otorgamiento del poder a PUDACTA? ¿Recuerdas que lo mencionamos al principio? Claro que sí.
El artículo 6.5 nos explica cómo funciona este proceso. ¿Y qué significa exactamente apudacta? Literalmente significa ante el acta. Cosa que se otorga directamente ante un funcionario. Exactamente. Y en la era digital, esto se puede hacer de dos maneras. Cuéntame más. La primera opción es mediante comparecencia electrónica en la sede electrónica, utilizando firma electrónica. Desde la comodidad de tu casa. Exacto. Y la segunda opción es la tradicional, presentándote personalmente en una oficina de asistencia en materia de registros. Lo importante es que ambas opciones tienen la misma validez legal. Totalmente. En ambos casos, el otorgamiento del poder queda registrado en acta. De ahí el nombre apudacta. Exacto. Oye, hablando de validez, ¿cuánto tiempo dura un poder inscrito en el registro? El artículo 6.6 nos dice que la validez máxima es de 5 años. Un plazo razonable, ¿no crees? Sin duda. Y lo bueno es que el poderdante puede revocar o prorrogar el poder en cualquier momento antes de que finalice ese plazo. O sea que hay flexibilidad para ajustar la duración a las necesidades. Exacto. Y si se decide prorrogar, la prórroga también tendrá una validez máxima de 5 años. Manteniendo la coherencia. Me gusta. A mí también. Mm. Y para terminar nuestro recorrido, por el artículo 6. Ya casi llegamos al final. Sí. El punto 6.7 habla sobre las solicitudes de inscripción, revocación y prórroga. ¿Y dónde se deben dirigir estas solicitudes? Pues el artículo explica que puedes dirigirlas a cualquier registro. Cualquiera. Sí, pero la inscripción final debe realizarse en el registro de la administración u organismo, donde el poder tenga efecto. Ya veo, o sea que puedo presentarlo en un registro cercano a mi domicilio. Exacto, pero la inscripción definitiva se hará en el registro competente. Y la inscripción surtirá efectos a partir de la fecha en que se produce. Correcto. Es importante tener en cuenta los plazos para que el poder sea efectivo cuando se necesite. Sin duda alguna, cuánta información. Yo sé, el artículo 6 es bastante denso, pero creo que hemos cubierto todos los puntos importantes. Sí, me has aclarado muchas dudas. Ahora entiendo mucho mejor cómo funcionan estos registros electrónicos de apoderamientos. Me alegro mucho. Al final, se trata de herramientas que buscan facilitar la vida de los ciudadanos. Y de hacer la administración pública más eficiente. Es fascinante cómo este artículo 6, que parece tan específico, se conecta con otros aspectos de la ley del procedimiento administrativo común. Totalmente. De hecho, el artículo 5 que habla de la representación en general sienta las bases para entender la importancia de los apoderamientos. Sí. El artículo 5 establece que cualquier persona con capacidad de obrar puede actuar a través de un representante en cualquier trámite administrativo. Lo cual tiene mucho sentido porque no siempre podemos estar presentes físicamente para realizar cada gestión, ¿no? Claro, imagínate tener que ir personalmente a cada oficina para cada trámite. Sería una locura. Totalmente, por eso la representación es tan importante. Y ahí es donde el artículo 5 también menciona el apoderamiento apudacta, esa figura que ya exploramos en el artículo 6. Exacto, es como si el artículo 5 nos diera el panorama general y el 6 se enfocara en los detalles de la implementación digital. Una buena forma de verlo. Y el artículo 5.3 subraya la importancia de acreditar la representación de forma adecuada. Claro, no basta con decir yo represento fulanito, hay que demostrarlo. Exactamente para trámites más complejos como presentar solicitudes, interponer recursos o renunciar a derechos en nombre de otro, la acreditación es fundamental. Pero para gestiones más sencillas se presume la representación, ¿verdad? Sí, para esos actos de mero trámite se entiende que si alguien está actuando en nombre de otro es porque tiene la autorización para hacerlo. Tiene sentido. Y si hablamos de acreditar la representación, el artículo 5.4 nos da bastante flexibilidad. Totalmente se puede acreditar mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. O sea que no hay un único método establecido. Exacto, la ley se adapta a las diferentes situaciones. Pero el artículo destaca dos ejemplos concretos, ¿no? Sí menciona el apoderamiento apudacta, ya sea presencial o electrónico, y la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública competente. Otra vez la conexión con el artículo 6. Es que los registros electrónicos son la clave de todo este sistema. Sin duda. Yeah. Y el artículo 5 también nos habla de la responsabilidad del órgano administrativo en este proceso. ¿Te refieres a que la administración también tiene que verificar la representación? Exactamente. El punto 5.5 establece que el órgano competente para la tramitación de procedimiento debe incorporar al expediente administrativo la acreditación de la representación. O sea que no solo el representante tiene que demostrar que está autorizado, sino que la administración también tiene que comprobarlo. Así es una forma de garantizar que todo se hace correctamente. Y en ese punto se vuelve a mencionar el documento electrónico que acredita la consulta al registro electrónico de apoderamientos. Ya veo, es un elemento clave para demostrar la validez de la representación. Sin duda. Ujú. Y el artículo 5.6 nos tranquiliza al aclarar que si no se acredita la representación correctamente, no se invalida automáticamente el trámite.
Menos mal. Siempre que se subsane el defecto dentro de un plazo de 10 días, se considera que el acto se ha realizado correctamente. O sea que hay un margen para corregir el error. Exactamente, el órgano administrativo debe considerar un plazo para que se aporte la acreditación o se subsane el defecto. Me parece una medida justa y razonable. Totalmente. Y para finalizar nuestro recorrido por el artículo 5, llegamos al punto 5.7, que introduce una figura interesante, la habilitación para realizar transacciones electrónicas en representación de otros. Habilitación para transacciones electrónicas. Suena intrigante. Lo es. Las administraciones públicas pueden habilitar a personas físicas o jurídicas para que realicen transacciones electrónicas en nombre de los interesados. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que una persona o empresa puede ser autorizada para realizar trámites online en nombre de otra. Sería como una especie de representante autorizado para el mundo digital. Exactamente. Pero es importante destacar que esta habilitación solo es válida para transacciones electrónicas y debe especificar claramente las condiciones y obligaciones del representante. Claro, para que no haya dudas sobre qué puede hacer y qué no puede hacer. Exactamente. Y en estos casos se presume la validez de la representación a menos que la normativa específica diga lo contrario. Interesante. Y como siempre el interesado tiene la opción de comparecer por sí mismo si lo desea. Por supuesto, la figura del representante autorizado es una opción para facilitar la realización de trámites electrónicos, pero no es obligatoria. Me parece que hemos hecho un buen repaso de los puntos clave del artículo 5. Sí, y creo que queda claro cómo este artículo complementa la información del artículo 6 sobre los registros electrónicos de apoderamientos. Ambos artículos trabajan en conjunto para crear un marco legal sólido y flexible para la gestión de la representación en el ámbito administrativo. Un marco que se adapta a la era digital y facilita la interacción entre ciudadanos y administración. Sin duda alguna. Y ahora que hemos profundizado en los artículos 5 y 6, ¿qué te parece si exploramos otros artículos relevantes de la Ley del Procedimiento Administrativo Común? Me parece una excelente idea. Empecemos por el artículo 1 que establece el objeto de la ley. Exacto. Y es que la ley busca facilitar la participación ciudadana, reconociendo que no siempre es fácil hacerlo individualmente. Totalmente. Y el artículo 5.1 lo deja clarísimo. Cualquier persona con capacidad de obrar puede nombrar a un representante para que actúe en su nombre. Ahí está la clave. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién puede ser ese representante? Pues el artículo 5.2 nos da dos opciones: personas físicas con capacidad de obrar o personas jurídicas. Entiendo, pero en el caso de las empresas, por ejemplo, tienen que tener algún permiso especial. Sí, por supuesto, en el caso de las personas jurídicas, sus estatutos tienen que permitirles actuar en representación de otros. O sea que debe estar previsto en sus normas internas. Exacto. Y fíjate que en este punto el artículo 5.2 vuelve a mencionar el apoderamiento a pur acta. Es verdad, ya lo habíamos analizado en detalle en el artículo 6. Exacto, es como si la ley nos estuviera guiando a través de un mapa interconectado. Me gusta esa imagen. Y hablando de conexiones, el artículo 5.3 nos recuerda la importancia de acreditar la representación de forma adecuada. Claro, no basta con decir yo represento a fulanito, hay que demostrarlo. Exactamente, para trámites más delicados como presentar solicitudes o interponer recursos, la ley es muy clara, la acreditación es fundamental. Pero para las cuestiones más sencillas, como pedir una cita previa, se asume que hay una autorización previa, ¿verdad? Sí, en esos casos se parte de la buena fe. Y se entiende que si alguien está actuando en nombre de otro, es porque tiene la autorización para hacerlo. Y en cuanto a la forma de acreditar la representación, el artículo 5.4 nos da alguna indicación. Sí, el artículo 5.4 nos da bastante flexibilidad. Se puede utilizar cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de la representación. O sea que no hay un único método. Exacto. La ley se adapta a las diferentes situaciones. Ya veo. Pero el artículo destaca dos ejemplos concretos, ¿no? Sí, el apoderamiento a pur acta, ya sea presencial o electrónico, y la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública competente. Ahí están otra vez esos registros electrónicos que son tan importantes. Sin duda alguna. Y el artículo 5 también nos habla de la responsabilidad del órgano administrativo en este proceso. Te refieres a que la administración también tiene que verificar la representación. Exacto. El punto 5.5 establece que el órgano competente para la tramitación del procedimiento debe incorporar al expediente administrativo la acreditación de la representación. O sea que no solo el representante tiene que demostrar que está autorizado, sino que la administración también tiene que comprobar. Exactamente, es una forma de garantizar que todo se hace correctamente. Y en ese punto se vuelve a mencionar el documento electrónico que acredita la consulta al registro electrónico de apoderamientos. Ya veo, es una prueba fundamental para demostrar que la representación es válida. Sin duda. Y el artículo 5.6 nos dice que si no se acredita la representación correctamente, no se invalida automáticamente el trámite. Menos mal. Sería un fastidio que un trámite se rechazara,
por un simple error. Claro, la ley intenta buscar un equilibrio entre la seguridad jurídica y la flexibilidad. Por eso, si se subsana el defecto dentro de un plazo de 10 días, se considera que el acto se ha realizado correctamente. O sea que hay un margen para corregir el error. Exactamente, el órgano administrativo debe conceder un plazo para que se aporte la acreditación o se subsane el defecto. Me parece muy lógico. Y para terminar nuestro análisis del artículo 5, llegamos al punto 5.7, que introduce una figura que me ha llamado la atención, la habilitación para realizar transacciones electrónicas en representación de otros. Sí, esa figura es muy interesante en la era digital. ¿Y en qué consiste exactamente? Pues las administraciones públicas pueden habilitar a personas físicas o jurídicas para que realicen transacciones electrónicas en nombre de los interesados. O sea que una empresa podría hacer trámites online en nombre de sus clientes. Exactamente, pero es importante destacar que esta habilitación solo es válida para transacciones electrónicas y debe especificar claramente las condiciones y obligaciones del representante. Claro, para que no haya dudas sobre qué puede hacer y qué no puede hacer. Exactamente. Y en estos casos se presume la validez de la representación a menos que una norma específica diga lo contrario. Interesante. Y por supuesto, el interesado siempre tiene la opción de comparecer por sí mismo si lo prefiere. Claro, la figura del representante autorizado es una opción para facilitar la realización de trámites electrónicos, pero no es obligatoria. Me ha quedado muy claro. Y creo que con esto hemos cubierto todos los puntos clave del artículo 5. Sí, y me parece que hemos hecho un buen trabajo analizando cómo este artículo se conecta con el artículo 6 sobre los registros electrónicos de apoderamientos. Ambos artículos trabajan juntos para crear un marco legal sólido y flexible para la gestión de la representación en el ámbito administrativo. Un marco que se adapta perfectamente a la era digital. Sin duda alguna. Y bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de los apoderamientos y la representación. Ha sido un viaje fascinante a través de los entresijos de la administración pública española. Hemos aprendido mucho sobre cómo funciona este sistema y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Esperamos que esta información te haya sido útil y te anime a seguir explorando el mundo del derecho. Recuerda que conocer nuestros derechos y obligaciones nos empodera como ciudadanos. Más adelante estudiaremos más en profundidad. Cada artículo suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.